Bien, ya estamos todos. Vamos a pasar al estudio del libro de Apocalipsis. Este será el estudio número 4, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el 4. Y estamos en Apocalipsis capítulo 1. Este es el estudio 5, ¿sí? Muy bien. Estudio 5, entonces. Apocalipsis, estudio 5. El 7 no puede ser. ¿Sí? El 6 día 25. Tengo la fecha que apuntar. Tenemos 2 estudios grabados en vídeo, 2 en audio. ¿Qué ha pasado? Que no sabemos por qué estudio vamos. Yo diría que es el 5. Porque hicimos pausa de 2 semanas. Me parece que es el 5. Ya lo confirmaremos, pero lo dejamos ahí ante las dudas. Estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. La semana pasada habíamos leído del versículo 4 hasta el 8. Y ahí dice muchas cosas. Evidentemente podría ser mucho más largo este estudio si nos fuéramos parando a ver todo, ¿no? Pero algunas de las cosas que dice ahí, a lo mejor ahora no nos paramos a verlas y las veremos más adelante. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces habla de nosotros, de los creyentes. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes, dice. Bueno, ¿te ves tú como un rey? ¿Como un sacerdote? Somos reyes y sacerdotes, pero aún no se ha manifestado eso en nuestras vidas. Dice la Escritura que reinaremos. Y más adelante en Apocalipsis vamos a ver algo de eso. Entonces, por eso algunas cosas las dejamos ahora en paréntesis y las veremos más adelante. También dice Juan ahí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando Jesús resucitó, si has leído en los Hechos de los Apóstoles al principio, dice que Jesús estaba reunido con los creyentes que había, los discípulos y otros creyentes, y dice que él estaba hablando con ellos y dice que fue alzado arriba en los cielos. Y dice que desapareció en las nubes. Al final la gente, los creyentes estaban mirando hacia arriba y llegó un momento en el que ya no le vieron porque dice que desapareció entre las nubes. Y dice que se aparecieron 2 varones y les dijeron, ¿por qué estáis mirando a los cielos? Este mismo Jesús que fue tomado a los cielos, así mismo volverá. Y ahora en Apocalipsis se nos dice que Él viene con las nubes. Así, igual que Él se fue, un día desapareció entre las nubes, así un día Cristo volverá. Y dice que todo ojo le verán. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y terminábamos la semana pasada leyendo las palabras de Jesús, el versículo 8, dice el Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí Juan, ahora a partir del versículo 9, Juan va a tener la primera visión del libro de Apocalipsis. Él va a tener muchas visiones a lo largo del libro porque el Señor le va a mostrar a Juan algo que todavía no ha ocurrido en el tiempo. Eso es un misterio, ¿verdad? Cosas que aún están por suceder. ¿Cómo puede ser que él las vio y las vivió como si hubiesen estado ocurriendo en ese momento? No viajó en el tiempo, Juan. Alguno podría pensar, sí, yo vi una peli que viajaban... No viajó en el tiempo. El Señor dice que se la reveló. Reveló fue descubrir lo que estaba oculto. Oculto porque aún no ha sucedido. Una cosa que no sucedió es algo que está oculto. No podemos verla. Tenemos que esperar en el tiempo, llegar al cumplimiento para poder verlo. Pero Juan lo vio porque el Señor se lo reveló. Para Dios no hay nada imposible.
Dios es el Todopoderoso. Ese es uno de los atributos de Dios, todo poder. Por lo tanto, si Dios lo puede todo, para Él no es un inconveniente, no es un imposible poder mostrarle a alguien cosas que aún no sucedieron. Y ahora en los versículos del 9 en adelante tenemos la primera visión que Juan tiene del libro de Apocalipsis. Y esta visión es el Cristo resucitado. Así se titularía la primera visión, el Cristo resucitado. Lo primero que dice Juan en el versículo 9 es: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Dice que él es copartícipe en la tribulación. ¿De qué tribulación está hablando? Si dejas aquí la marca en Apocalipsis, quiero que mires un momentito, o si no, pues ya lo leo yo y así no tenéis que mover la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Allí dice el Evangelio, las palabras de Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, antes de morir, antes de llegar a este momento en el que Juan está escribiendo Apocalipsis, en diferentes ocasiones él ya había anunciado que los creyentes atravesarían tribulaciones. La palabra tribulación allí pues quiere decir pues eso, persecución, sufrimiento, por causa de ser cristiano. Porque en la vida todos pasamos malos tiempos, en la vida se sufre, pero aquí el Señor está anunciando tribulación por causa de la fe, por causa de ser creyente. Pero el Señor habló y dijo: pero yo os he hablado estas cosas para que tengáis paz, paz en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que estás sufriendo por causa de Jesús, entonces tienes paz. El apóstol Pablo sabía esto. Y él decía, llegaba a decir que era un privilegio poder sufrir por la causa de Cristo. Él decía que si Cristo sufrió y yo sufro, eso es un privilegio, poder sufrir por el Señor. Todo lo que uno viva por el Señor Jesús es un motivo de honra. Podernos comparar a Jesús en su tribulación. No llegaremos a ser atribulados tanto como Jesús, porque para empezar ninguno de nosotros cargará el peso del pecado de toda una humanidad sobre tu alma, sobre tu espíritu. Eso Jesús lo hizo. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que se puede llegar a experimentar fruto del pecado, Jesús lo sintió en sí mismo, porque dice que cargó con el pecado de todos, de toda una humanidad, de todos los seres humanos que han vivido, con todos los pecados que hayan llegado a cometer. Todo eso cayó sobre Jesús en la cruz. Pero vamos a experimentar tribulación. Hoy hay creyentes, hermanos nuestros en la fe, que están sufriendo tribulaciones. Están siendo perseguidos por causa de Jesús. Predicar el Evangelio en algunos países de este mundo es motivo de persecución. Está prohibido. Países sobre todo de fondo islámico, países como Irán, como Irak, como Sudán, como Somalia, como hay diferentes países, Afganistán, Pakistán, países de corte comunista así muy radical como es Corea del Norte o también China y otros países. Y por predicar a Cristo algunos están en las cárceles, otros han sido torturados, otros han sido asesinados, ejecutados. Entonces, cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, ahora el apóstol Juan, aquí en Apocalipsis, cuando dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, la iglesia está siendo perseguida por ser cristianos, por predicar a Jesús. Roma está persiguiendo a los cristianos con el fin de exterminarlos a todos. Los judíos, como religión que no reconocieron a Cristo, están persiguiendo a los cristianos por ser cristianos. Entonces hay tribulación en este tiempo cuando Juan escribe el Apocalipsis. Él mismo, como ya dijimos, está exiliado en una isla. No está allí de vacaciones, está prisionero. Lo han llevado a la isla de Patmos.
una pequeña isla que hay en las costas de Grecia. Allí está Juan, prisionero. Cuando hace frío, cuando hace calor, pasa calor, pasa hambre. Si se enferma, pues no tiene dónde ir. No hay nadie quien lo cuide. Si se le rompe la ropa, que se busque la vida, no tiene. Y además le van a estar obligando a trabajar es un lugar de tribulación, de sufrimiento. Y la pregunta es, ¿y por qué tal tribulación? ¿Por qué padecemos tribulación por ser de Cristo? Si tú lo piensas racionalmente, ves que no tiene sentido, porque la predicación del Evangelio no es un delito, no se está haciendo algo ilegal, y ni siquiera estás fomentando violencia o estás fomentando ir contra un gobierno o ir contra ideas políticas. El cristianismo es una predicación que habla de amor, que habla de respeto al prójimo, de considerar, de ayudar a los necesitados. O sea, es una predicación que busca el bien de los demás. Entonces la pregunta es, ¿y por qué el mundo persigue a los cristianos? ¿Por qué persiguieron a Jesús? Jesús no vino ahí con una espada a pelearse con todo el mundo. Él empezó a predicar un evangelio y su enseñanza era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Era una predicación que decía: si te han hecho daño, perdona a aquellos que te hirieron. Era una predicación buena, así humanamente hablando, racionalmente. Pero de pronto toda la cúpula religiosa del judaísmo se corroían de ira contra Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo está en tinieblas. El espíritu del mundo no reconoce el espíritu de Dios. Una cosa es estar en la luz y otra cosa es estar en las tinieblas. Y hay una oposición entre la luz y las tinieblas. Cuando tú predicas y hablas de la luz, aquellos que están en las tinieblas te van a ver mal, te van a odiar, te van a perseguir, porque ellos son de las tinieblas. Esa es la explicación de por qué hay tal persecución. El espíritu del mundo está controlado por Satanás, y Satanás es el enemigo de Dios. Un día Satanás se rebeló contra Dios. Él era un ángel creado por Dios. Y era uno de los principales ángeles, y no el principal. Era un ángel que había sido dotado de gracia, de poder, de habilidades, de dones. Pero un día se creyó en sí mismo, en su vanagloria, que podía llegar a ser semejante a Dios. Y al querer ser semejante a Dios, pues fue destituido de su presencia, fue desechado. Aquí delante hay un sitio, Javi, y así no tienes que estar ahí de espaldas. Mira, aquí hay una silla vacía, y ahí aquí al lado de Belén. Entonces, el espíritu del mundo es el espíritu de Satanás. Si Satanás es el enemigo de Dios y tú tienes el espíritu de Dios en tu vida, tú eres el enemigo de Satanás. Y el mundo aborreció a Jesús, el mundo te va a aborrecer a ti. Ese es un principio lógico. Lo que no es normal es que el mundo premie a los cristianos, que a veces pasa, a un cantante famoso, ¿no? Y le vamos a dar un premio, un Grammy al mejor cantante de música religiosa, y le dan un premio a un cantante cristiano. Algo está haciendo mal ese cantante, porque el principio es este: si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. El mundo nunca va a reconocer a los cristianos. Puede ser que oficialmente de pronto el mundo admire una labor que los cristianos están haciendo. Pueden ver a los cristianos haciendo labor de ONG y les reconozcan esa labor, pero la esencia del cristiano, que es la predicación del Evangelio, nunca va a ser premiada y reconocida por el mundo, porque está en oposición al mundo. La predicación del Evangelio es agresiva al mundo. Cuando tú hablas del Evangelio, hablas de pecado,
y le dices a la gente que tienen que arrepentirse de sus pecados. Sin arrepentimiento de pecados, olvídate, no hay salvación. No te puedes acercar a Dios. Cuando tú a la gente le dices que es un pecador, lo estás confrontando. Y es muy difícil que la gente reconozca y diga, es verdad, soy un pecador. Lo que la gente hace es ponerse en guardia, es defenderse. ¿Y cómo que soy un pecador? Yo no he matado nunca a nadie, hay gente que es más mala que yo. ¿O acaso tú eres un santo que me acusas? Y no, pero yo no te acuso, es la palabra de Dios. Dios dice y tú les tratas de predicar, pero si tú hablas con un musulmán, lo vas a agredir con el mensaje del Evangelio. Porque le vas a decir que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es su Hijo Jesucristo. Y el musulmán dice, no, eso no puede ser porque Dios no tiene hijos, Dios no se casó nunca con una mujer, te dicen. Si tú hablas con un católico, igual, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. El católico te va a decir, pero María es mediadora también. Pero tú estás citando un versículo de la Biblia que es la misma que él tiene. Entonces dile, pero léelo en tu Biblia, lo dice en tu Biblia. No, pero María es mediadora porque el catecismo de la Iglesia lo dice así. Cuando tú hablas con quien quiera que hables y les prediques el Evangelio, la persona se va a sentir agredida. A continuación puede rechazar la predicación o puede aceptarla. Si la acepta será salva. Pero el mundo en general tiene el espíritu de Satanás. Y Satanás siempre va a perseguir a los que son de Dios. Va a ir contra la obra de Dios. Por eso ahí en Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Dice allí varias cosas. Mira en Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Decía Jesús en ese pasaje en el que él justo antes ha estado hablando de la vid y los pámpanos. Ahora a continuación dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ese es el principio. Estamos en una guerra espiritual, no ha empezado ahora, desde siempre hubo esa batalla espiritual y hoy la Iglesia está en esa batalla. Ahora bien, ¿por qué hay iglesias que no tienen problemas? Están ahí bien y no hay persecución, ni se sienten agredidos, ni nada. Bueno, pues porque quizás no están predicando el verdadero evangelio. No sé si fue ayer o hoy, en Facebook vi una noticia que decía que Ricky Martin se va a casar con su pareja homosexual y que la ceremonia la va a celebrar un pastor muy conocido, Marcos Witt. Entonces, pues, ahí está. Esas iglesias seguro que no van a ser señaladas ni criticadas por hablar de la homosexualidad y que digan lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Pero no es que vayamos contra los homosexuales. Lo mismo que cuando yo digo, la mentira es pecado. Entonces voy contra todo el mundo, porque todos han pecado. ¿Quién hay de los que estáis aquí que nunca dijo una mentira? Que levante la mano. Todos hemos mentido alguna vez. Y el mundo miente. Entonces, el que miente, según la Biblia, es mentiroso. Por lo tanto, vive en pecado. Entonces, no es que vamos a hacer una campaña contra la homosexualidad. Nosotros decimos lo que la Biblia dice. Y pecado es asesinar, y pecado es la codicia, y pecado es el deseo impropio, y es la mentira, y es cuando tomas algo que no te pertenece, o es cuando haces trampas, o es ser homosexual, o es un millón de cosas. Hay un montón de cosas que son pecado. Pero hay iglesias que aceptan el pecado. Dicen, no pasa nada. Hay iglesias que tienen mucho éxito. En Barcelona hay una iglesia que está creciendo mucho, entre jóvenes, tiene mucho éxito, pero yo he escuchado algunas predicaciones de la iglesia Hillsong
Y te das cuenta por qué tienen tanto éxito con jóvenes, porque la predicación es una predicación light, a gusto del oído del joven. Ven a Dios, Dios te ama tal como quieres. Eso es cierto. Ven a Dios tal como eres. Pero ahí se enseña que puedes seguir viviendo así tal como eres. Dios te ama igualmente. ¿Quieres hacerte un piercing? Háztelo. ¿Quieres tatuarte? Tatúate. ¿Quieres llevar minifalda? Llévala. ¿Quieres fumar? Fuma. ¿Quieres irte de fiesta? Vete de fiesta. Tú eres importante para Dios. Dios te ama tal como eres. Eres carta blanca al pecado. Puedes hacer lo que quieras. Dios te ama. Pero eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Se juega con verdades a medias. Yo puedo leer un versículo en el que Dios dice así, que Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora imagínate que yo puedo decir, si Dios ama al mundo, nosotros tenemos que amar al mundo. Y uso mundo en el contexto de todo lo mundano, todo lo pecaminoso. Qué fácil es sacar la Biblia de contexto. Pero el que hace eso, allá él, tiene un problema. Y principalmente el problema es que no está en la luz, está en las tinieblas. Aunque se llame iglesia, aunque se llame cristiano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces esa va a ser nuestra primera prueba de fe. Tu fe va a ser siempre puesta a prueba, pero la primera prueba de fe es esta: sentir que el mundo te aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si yo pidiera ahora que me contaseis vuestros testimonios, algunos lo hemos hecho, algún martes incluso aquí al acabar, estamos juntos un rato y le prediqué a un amigo y desde entonces ya me mira de otra forma, ya me evita, ya no. ¿Qué le dijiste? ¿Lo insultaste? ¿Le amenazaste? ¿Qué pasa cuando tú le hablas a alguien del Evangelio que después ya te evitan? Ya cambia la amistad que tenían contigo. ¿Qué les haces? Bueno, pues si al final solo le dije, Dios te ama. Dios quiere cambiar tu vida. Quiere darle un sentido nuevo. Todo hombre, todo ser humano necesita hacer la paz con Dios, porque si estás separado de Dios, estás muerto en tus pecados. Entonces Dios sale al encuentro de tu vida con amor infinito, porque tanto te amó que dio a su único Hijo para morir en la cruz, para que ocupase tu lugar. Y tus pecados pueden caer sobre allí, sobre aquella cruz, y Dios ya no va a tenerlos nunca más en cuenta. Solo tienes que creer en Dios y recibirlo en tu vida. ¿Qué le estás diciendo? Le estás mostrando buenos deseos. Entonces, ¿por qué de pronto te aborrece? Porque Él está en tinieblas. Y las tinieblas no aceptan la luz. Esa es nuestra primera prueba de fe. Sentirnos aborrecidos por los que nos rodean. A veces, principalmente por nuestros familiares. Hay un montón de testimonios de gente que cree y los primeros que se enfrentan contra ellos son sus propios padres, sus propios hermanos, el entorno más cercano. Y no estoy hablando de países como el islamismo. Ahí hay jóvenes que se convierten a Cristo y tienen que pasar un verdadero calvario, porque sus padres musulmanes de pronto se enteran que su hijo cristiano creyó y lo repudian como hijo, lo denuncian ellos mismos a la autoridad, lo echan de su casa, le hacen la vida imposible, le cierran todas las puertas, y es su propio hijo. Pero ya no estoy hablando de eso, estoy hablando de España, de Cataluña, de nuestro entorno, de gente que se hace cristiana y la primera y la mayor oposición la van a tener dentro de su propia casa. ¿Y por qué? Bueno, porque la familia de pronto se sienten agredidos. Porque tú ahora les predicas la verdad y eso los expone a ellos. Si de pronto tú estás ahí en casa y llaman al teléfono y de pronto es alguien que pregunta por tu padre, ¿no? Y tú que eres creyente, tu padre no es creyente. Y dicen, sí, un momento, y preguntan por ti. Y tu padre dice, dile que no estoy. Tú le dices, no puedo decir eso, es mentira. Sí que estás, ponte y habla tú. No, dile que no estoy, yo no miento. Yo no le voy a decir no está y sí que está. En todo caso le puedo decir no se quiere poner. Entonces, ¿qué está pasando? Tu padre se está sintiendo agredido y no puede decir una mentira
Fíjate cómo es el mundo. Padres instando a sus hijos a mentir. Y eso sucede todos los días. Por eso los cristianos nos vamos a sentir agredidos. Volviendo allí a Apocalipsis, en el versículo siguiente, en el 10, bueno, si terminamos de leer el 9, dice, el copartícipe vuestro en la tribulación, dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Y nota lo que dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan no había cometido ningún delito, estaba allí por predicar el Evangelio. Y dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice el apóstol Pablo que él está, el apóstol Juan, que él está en la isla de Patmos, está ahí por causa de predicar a Jesucristo, y dice que está ahí en el Espíritu. O sea, no está en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Él está en la carne, físicamente está en la isla de Patmos. Pero ahora sucede algo que no se puede experimentar y vivir en la carne. Él va a ser llevado al cielo y va a ver cosas que nadie ha visto jamás. Cosas que con tus ojos, con los ojos que él tenía, no podía ver. Tenía que ser en el Espíritu. Tenía que ser algo espiritual, porque físico no se puede. Tú, con tus ojos físicos, nuestro ojo es un órgano maravilloso que Dios diseñó y creó. Miramos y tenemos un mundo a nuestro alrededor gracias a través de la vista. Qué trágico, triste el que es ciego, ¿no? No puede ver todo, no puede ver los colores, no puede ver a sus seres queridos, no puede ver el cielo azul o el mar, no puede ver los bosques, el verde de los bosques. A veces no apreciamos lo que tenemos. Tener el privilegio de la visión, poder ver, realmente es una maravilla, es un privilegio. Bien, todo eso tiene un proceso. Nuestro ojo pues tiene un funcionamiento, es un órgano, es como una cámara fotográfica, está conectado con un nervio óptico, está conectado al cerebro directamente, el ojo, y todo lo que nosotros vemos, nuestro cerebro lo interpreta. Entonces estamos viendo ahí un montón de cosas. Pero hay cosas que nuestro ojo no ve, hay cosas que no podemos ver. Por ejemplo, hay animales que ven cosas que nosotros no vemos, o colores distintos a los que nosotros vemos. Hay animales que ven como con luz ultravioleta, como las abejas, por ejemplo. Tú puedes ver un campo lleno de flores amarillas y la abeja está viendo un campo lleno de flores violetas, así como azul intenso. ¿Por qué? Porque sus ojos son distintos al nuestro. Ahora bien, hay una cosa que nosotros no vemos y es lo espiritual. Los espíritus no los podemos ver. Los espíritus de los ángeles, por ejemplo, los ángeles son seres espirituales. Es probable, casi que os lo puedo asegurar, que en este lugar, en este instante, hay ángeles a nuestro alrededor. Ángeles de Dios. También puede haber ángeles malignos, ángeles caídos. Pero no los vemos. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es invisible a nuestros ojos. Estos ojos captan lo físico, lo material, y dentro de lo material algunas cosas, no todas. Hay cosas que no las llegamos a ver, pero están. La óptica es la ciencia que estudia la luz y los fenómenos luminosos. En realidad tú lo que estás viendo, cuando ves a tu hermano, mira a tu hermano que tienes al lado. Lo que estás viendo es la luz reflejada en él. A él no lo estás viendo en realidad. Nosotros vemos el reflejo de la luz en los objetos. Por eso cuando apagamos las luces no vemos nada, porque no hay reflejo, no hay luz. Entonces, yo no puedo ver los ángeles. Hay un pasaje por allí, por el Antiguo Testamento, en el que el profeta estaba allí el profeta con su siervo, con el pueblo de Dios, y estaban rodeados de un enemigo poderosísimo, de un ejército poderosísimo. Dice que no se podía ni contar
los carros de guerra, los caballos, los soldados. Pero el profeta, creo que era Eliseo, ¿era? O Elías, ¿quién era? Eliseo, ¿no? Creo que era Eliseo. Estaba tan tranquilo, el profeta estaba allí mirando a los enemigos que les rodeaban, y estaba tan tranquilo. Y su siervo estaba aterrorizado, estaba temblando de miedo, decía, nos van a despedazar. Mira lo que nosotros somos, qué poca cosa, y mira los enemigos que nos rodean. Van a caer sobre nosotros y nos van a despedazar. Y estaba allí el siervo, el criado del profeta, estaba aterrorizado. Pero en un momento dado el profeta le dijo, no tengas miedo, ¿de qué tienes miedo? Mira, y el profeta le dice, son más los que están de nuestra parte que los que están en nuestra contra. Y el siervo miraba y decía, no son más nuestros enemigos. Y entonces el profeta dice, Señor, abre sus ojos para que vea tu ejército. Y de pronto dice que Dios abrió los ojos del siervo y miró y vio un ejército de ángeles poderosísimo alrededor de ellos que les protegían, les defendían. Antes no lo veía, Dios le abrió los ojos. ¿Qué ojos? Ya los tenía abiertos. Quiere decir que le dio visión espiritual, abrió sus ojos en el espíritu y pudo ver el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es que había ángeles de Dios poderosísimos, un ejército impresionante alrededor de ellos para defenderlos. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces casi te puedo asegurar que aquí, en este instante, hay ángeles, así con la autoridad de la palabra de Dios. Y también hay ángeles malignos. Cuando vas por la calle hay ángeles malignos por todas partes, demonios. Pero no los vemos. Alguno dirá, menos mal, que no los vemos. Si estuvieras allí por casa y vieses los seres espirituales, pues más de un día te irías corriendo, ¿no? Estarías asustadísimo. ¿Qué cambia? Nada, la realidad es esa, está ahí. Entonces Juan estaba en el espíritu. No estaba en su carne, en la isla del Patmos, pero ahora en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en contacto con su Espíritu, él va a ver todas estas cosas, va a ver las visiones que vienen descritas a continuación. Dice que estaba en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Era un domingo, porque en la Biblia el día del Señor, entre los creyentes, se referían al domingo. En este caso está hablando del día de la venida del Señor. No se refiere a un domingo, porque la visión y las visiones que Juan va a tener no duró un día, duraron varios días. Se va a prolongar porque él va a ver muchas cosas y va a ver sucesos que se van sucediendo y va a hablar de tiempos y van a estar ocurriendo cosas. Entonces no es en el día del Señor, no se refiere al domingo. Lo digo ante las dudas porque alguno igual lee por ahí que la iglesia estaban reunidos en el día del Señor, allí sí se refiere al domingo, pero aquí en el día del Señor está hablando del día de su venida, del día de, como dijeron los profetas, el día grande y terrible del Señor, de Jehová de los ejércitos. Ese es el día en el que vendrá Jesús al mundo. Mira un texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. El apóstol Pablo, enseñando acerca de la venida de Jesús, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En la Biblia se le llama el día del Señor, aquel día cuando se manifieste Dios en este mundo, para redimir al mundo, para llevarse a su iglesia, para traer juicio sobre el mundo y poner orden en todas las cosas. Entonces, ese día del Señor es el que Juan tiene el privilegio de ver. Él vio cosas que nadie más había visto y él estaba en espíritu en el día del Señor. También, si quieres otro texto,
para apoyar esto está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Para que veas que no solo el apóstol Pablo le llamaba el día del Señor, o Juan también decía el día del Señor, sino Pedro también. Dice aquí en segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es el día del Señor. El día del Señor vendrá. Y ahora Juan dice: yo estaba en el Espíritu en ese día, en el día del Señor. Y ahora él dice: y oí una voz detrás de mí como voz de trompeta. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11, ¿qué decía? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. ¿Te acuerdas que estuvimos diciendo que los números tienen un significado en Apocalipsis, en la Biblia, pero aquí en Apocalipsis más? Y el número 7, ¿qué es lo que significaba el 7? ¿Os acordáis? Algo completo, algo terminado, algo que se engloba en un todo. Ese es el 7. Las 7 iglesias pueden estar representando a la iglesia, a los creyentes de Dios en todos sus tiempos, en toda su totalidad. Desde los tiempos de Jesús hasta los últimos tiempos. La iglesia en su totalidad. Ya lo veremos un poquito más. Pero antes de eso, al hablar del 7, de las 7 iglesias, en el versículo 4 se volvió a decir esto. ¿Te acuerdas, Juan? A las 7 iglesias que están en Asia. Ahí ya lo había dicho. Aquí ahora se nos dan los nombres. Y es Cristo el que está hablando. En el versículo 11, yo soy el alfa, Cristo está hablando. Allí lo dijo Juan. En el 4 lo dijo Juan. Juan a las 7 iglesias. Aquí es Cristo, yo el alfa, a las 7 iglesias que están en Asia. En el versículo 4 también dijo otra cosa, 7, otros 7. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A las 7 iglesias y de los 7 espíritus. En el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 5, vuelve a decir: y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí se vuelve a hablar de los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 6, si te fijas, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, y ahí vuelve a decir, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios. Vaya, ¿qué quiere decir eso? Algunos, no sé si ahora le está bailando un poco ahí la cabeza, porque alguno está pensando, yo pensaba que Dios solo tenía un espíritu, el Espíritu Santo. Y ahora de pronto vemos que en diferentes partes de la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios. Bueno, es el Espíritu de Dios quien nos ayuda a comprender. Ya te puedo adelantar que no son 7 Espíritus Santos. Solo hay un Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay más. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia con los 7 Espíritus de Dios? Recuerda, el 7 es el número de lo completo, de la plenitud, de la totalidad. Entonces decir los 7 Espíritus de Dios está hablando de la perfección del Espíritu de Dios, del espectro completo de lo que es el Espíritu de Dios, de las 7 facetas que el Espíritu de Dios cumple. En el 4:5 que hemos leído, fíjate que allí lo relaciona con 7 lámparas. Del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
En realidad los espíritus de Dios no son lámparas. ¿Entiendes que aquí hay una enseñanza, verdad? Igual que representan 7 lámparas, los 7 espíritus representan algo en su totalidad, lo que es el Espíritu de Dios. ¿De qué te habla una lámpara? De luz, ¿verdad? Y en esta ocasión las lámparas no eran así, eléctricas, eran con llama de fuego. Ardían con aceite, tenían una mecha y las lámparas mostraban luz, pero a la vez mostraban fuego, había fuego. Entonces ese elemento, el fuego, en la Escritura se usa muchas veces para referirse al Espíritu Santo. De hecho, el día que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, estaban los creyentes todos unánimes juntos orando porque así se lo había mandado el Señor. Dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo y hubo diferentes manifestaciones milagrosas, sobrenaturales. Y una de estas manifestaciones es que sobre cada creyente, dice que sobre la cabeza de cada creyente apareció como una llama de fuego. Imagínate que ahí estamos sentados y miras a tu hermano al lado y le ves así como si de su cabeza sale una llama de fuego. Otra manifestación es que dice que la casa tembló, hubo como un terremoto. Otra manifestación es que empezaron a hablar en lenguas que no eran la suya propia, en otras lenguas humanas. Dice que allí había gente de Asia, de Grecia, del Pontos, de Etiopía, de un montón de lugares, y cada uno oía en su propia lengua a aquellos galileos hablar el Evangelio de Dios. O sea, es como si de pronto aquí se derraman las lenguas y tú que no sabes alemán empiezas a hablar alemán. No, Gloria ya sabe. Si Gloria empieza a hablar chino, si tú que no sabes ruso empiezas a hablar ruso, si tú empiezas a hablar... ¿Entiendes? Eso es lo que pasó aquel día. Pero es interesante que el fuego fue una característica también. Sobre sus cabezas apareció una llama de fuego. En el 5:6, cuando vuelve a hablar de los 7 espíritus de Dios, allí los menciona con 7 cuernos y 7 ojos. Dice que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Nuevamente estamos hablando de una enseñanza. No es literal, esto tiene una enseñanza. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué tienen que ver los cuernos en la Biblia? Vaya por delante que para nosotros normalmente los cuernos tienen una connotación negativa. Pero eso es un problema nuestro de este mundo, no en la Biblia. En la Biblia los cuernos no significan algo negativo. Hoy en día sí. Cuando hablas de cuernos, ¿por qué? Pues por la cultura y lo que se ha ido enseñando a través de los tiempos. Al diablo se le relaciona con los cuernos, ¿no? Cuando tú te imaginas al diablo, te lo imaginas de alguna forma que tú le has visto en alguna viñeta, algún dibujo que hicieron de él. Entonces te lo imaginas un ser de color rojo, con fuego, con una cola así acabada en punta, con un tridente en la mano, con cuernos. Entonces ya todo eso tiene para nosotros una connotación negativa. Todo eso... Pero así es como lo ha pintado la cultura, el arte, la caricatura. Así es como pintaron al diablo. Pero la Biblia dice que el diablo era un ángel de Dios que fue caído. Claro, ahora ya no irradia belleza, porque al ser separado de Dios, lo que tenía de bello lo perdió. Pero no por eso te lo tienes que imaginar rojo, con cuernos. De hecho, la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Normalmente, cuando el diablo se manifiesta, no lo va a hacer de una forma bien fea, porque eso causa rechazo. Siempre lo hace de una forma atractiva, porque eso atrae a la gente. Y estará disfrazado de diversión, de entretenimiento, de cosas bellas, bonitas, de un montón de placeres y cosas que tienen que ver con la carne, pero cosas atractivas para atraer a la gente. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos, así vulgarmente la gente habla y dice, es que le puso los cuernos a su pareja. Entonces notas que ya la connotación de los cuernos casi siempre es negativa. O uno va conduciendo y se pelea con otro y le hace los cuernos. Es un gesto con la mano, como un insulto, ¿no?, hacia el otro. Y el otro, ¿qué hace? Se los devuelve. Imagínate.
qué gran cosa se acaban de hacer. Toma cuernos, y el otro, para ti los cuernos. Y el dedo de en medio también, y el otro se ofende un montón. Y fíjate qué superficial es la gente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay en el mundo. En la Biblia, los cuernos tienen que ver con una enseñanza, tienen que ver con poder, con reinos, con gobiernos, poderes mundiales. Eso es lo que representan los cuernos en la Biblia. Dice que Cristo, y miré y vi que en medio del trono, ahí estaba Cristo como un cordero inmolado que tenía 7 cuernos. 7. Algo completo, la plenitud de algo. Lo que está representando son los reinos. El gobierno le pertenece a Cristo. Por eso tiene 7 cuernos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí está, el Espíritu de Dios reinando, gobernando a través de Cristo. Poder total y completo de todos los gobiernos, de todo el mundo, de todo el universo. Por eso el título de Cristo ahora en Apocalipsis es Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él tiene todo gobierno, todo poder. También dice que tiene 7 ojos. Nuevamente esto tiene una enseñanza. 7 ojos. ¿Qué hacen los ojos? Ven. Los ojos ven. El 7 es algo completo. Bueno, pues lo que está diciendo el texto es que Cristo lo ve todo. El Espíritu de Cristo lo ve todo. Cuando Cristo dijo, recuerda que antes dijimos que Él se fue, resucitó, fue alzado y desapareció en las nubes a la vista de los que estaban allí mirando. Pero allí en Mateo 28, Cristo dijo una cosa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Pero se fue. ¿Cómo que iba a estar con nosotros todos los días si se fue? Porque Él está contigo hoy. ¿De qué manera? A través de su Espíritu, el Espíritu Santo. Todo eso yo entiendo que nos crea a veces un poco de confusión. La Trinidad sigue siendo algo difícil de digerir aún para los creyentes. Porque, claro, hablamos de un solo Dios, pero hablamos de 3 personas. Y siempre, de las 3 personas, la más cercana que vamos a sentir nosotros va a ser Jesús. ¿Por qué? Un montón de cosas, ¿no? Él se hizo hombre, fue como un hombre como tú y como yo, vivió en este mundo. Él lo vimos sufrir, le oímos hablar. Es como más cercano, más asequible que un Dios que lo llena todo el universo. ¿Y cómo entiendo yo a ese Dios? Dios el Padre parece que es como que está más lejos. Cristo parece que es el que está más cerca. Y el Espíritu Santo nos resulta como más impersonal, porque un Espíritu Santo. Pero los 3 son personas, tienen personalidad. Personalidad es que tienen rasgos de personalidad. Cada uno de ellos tiene sus propios rasgos. Pero a la vez son uno, porque solo tenemos un Dios. El Padre es uno con el Hijo es uno con el Padre. Ambos son uno con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno con... El que me ha visto a mí ha visto al Padre, decía Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días. En realidad quien está es el Espíritu Santo, pero Cristo dice, yo estoy con vosotros todos los días. Entonces cuando dice que Cristo, el Cordero como inmolado, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Ahí están los ojos del Espíritu de Dios, viéndote, viendo en cada rincón, en cada momento, en cada lugar. Cristo viéndote, el Padre viéndote, a través de esos ojos representados aquí por el Espíritu. Enviados por toda la tierra, como decía el salmista, si subiere hasta lo más alto, bajare hasta lo profundo, allí estás tú. El Señor es omnipresente, está en todas partes, el Señor lo ve todo. Si fuésemos conscientes de esos atributos de Dios, quizás cuando estás en privado, en secreto y nadie más te ve, si eres consciente que sí te están viendo, que Dios está allí contigo,
que Dios vive dentro de ti, quizás no haríamos según qué cosas. Y seríamos iguales de íntegros cuando nos ven los hombres y cuando no nos ven igual. Porque al final quien me importa que me vea es Dios y Dios me ve siempre. Los ojos de Dios que llenan toda la tierra, los 7 espíritus de Dios lo llenan todo, están en todo lugar. Vamos a leer en Zacarías, profeta Zacarías. Tengo una mosca por aquí pesadísima. No sé por qué las moscas siempre lo toman con el predicador, el que está aquí. Mira que hay gente por ahí, ¿no? Le gusta siempre el que está aquí delante hablando. Zacarías 4, versículo del 1 al 10. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Es fácil de encontrar. Zacarías 4, del 1 al 10. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Seguramente tú has visto el candelero, el candelabro judío, es así. Tiene 6 brazos y uno en el centro, 7 brazos en total. Esto era el símbolo de lo que estamos diciendo nosotros ahora, de las 7 lámparas que representan los 7 espíritus de Dios. Te digo eso para que te des cuenta que esto no es cosa del Nuevo Testamento, de Apocalipsis, no, estaba ya en el Antiguo Testamento. En el lugar santo, primero en el tabernáculo, después cuando fue levantado el templo, en el lugar santo ahí había varias cosas, había una mesa sobre la cual estaban los panes de la proposición, ahí estaba un altar, el altar del incienso, que era de bronce, y ahí también, entre otras cosas, había un candelabro, había el candelabro de 7 brazos, mostrando que ahí está la presencia de Dios, la luz de Dios. Y Zacarías tuvo esta visión, dice que un ángel le mostró esta visión a Zacarías, versículo 3, y junto a él, a este candelero que hemos dicho, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que estaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Zacarías no entendía bien la visión. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Ahí se estaba profetizando la construcción, la reconstrucción del templo en los días de Zorobabel, rey de Israel. Ahí el templo fue reconstruido y esta profecía es dada a Zacarías. Pero fíjate que ahí vuelve a decir al final el último versículo, estos son los 7, dice, estos 7 son los ojos de Jehová. ¿Qué 7? Pues lo que había dicho antes. Las 7 lámparas encima del candelabro, con 7 tubos para las lámparas que estaban encendidos en él. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En Apocalipsis están en Cristo. En Zacarías están en Jehová. ¿Notas? La visión de Apocalipsis es el Cordero de Dios, Cristo. Ahí están los 7 espíritus.
que son los 7 cuernos, todo poder, toda autoridad, todo gobierno, que son los 7 ojos, lo ven todo. En Zacarías dice que esos 7 espíritus están en Jehová, esas lámparas están en Jehová. Por lo tanto, Jehová y Cristo son la misma persona, ¿verdad? De hecho, pues muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de Cristo y hablan de Dios y hablan simultáneamente del uno y del otro como Jehová, porque Jehová es Yahvé, es el Dios que provee, y ese es el Padre, ese es el Hijo, ese es el Espíritu Santo, tanto uno como otro. Tenemos más luz en cuanto a los 7 espíritus de Dios. A ver si recuerdo en Isaías, creo que es el capítulo 11, cuando dice los 7 espíritus de Dios, se habla de espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu, creo que es Isaías 11, a ver. Isaías 11, 2 y 3. Bien, fíjate, si decimos que los 7 espíritus de Dios serían la plenitud, la totalidad de la persona del Espíritu Santo, todas las manifestaciones del Espíritu Santo, pues mira cómo lo dice aquí en Isaías 11, 2 y 3. Y reposará sobre él, y está hablando proféticamente ya de Cristo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y ahora hay 2 puntos, o sea, Espíritu de Jehová, pero ¿de qué Espíritu hablamos? ¿El Espíritu de Dios? ¿O cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Ahí viene, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová y Espíritu de entender diligentemente, porque dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Entonces ahí hay 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová, conocimiento y entendimiento diligente. 7 formas en las que podemos conocer y ver cómo el Espíritu de Dios obra y actúa, que son las mismas manifestaciones iban a reposar sobre Cristo, pero son las mismas para nosotros, porque nosotros, recuerda, tenemos el Espíritu Santo. Pablo se lo dijo a los corintios, y los corintios eran creyentes que no andaban muy finos, andaban ahí un poquito carnales todavía, no habían madurado como debían, y tenían algunos pecados por ahí que Pablo tiene que poner en orden. Había divisiones entre ellos, y lo que suele pasar cuando cristianos inmaduros se juntan es que buscaban lo sobrenatural, las manifestaciones, hablar en lenguas, milagros, profecía, y Pablo tiene que poner orden en la iglesia. Y tienen que decir, no, pero no es así. Pero en medio de todo eso le dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? Entonces, hermano, cuando dice allí en Efesios que cuando tú creíste, recibiste el Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que son las arras, es las arras de nuestra salvación, o sea, la garantía, la seguridad de nuestra salvación. Dice que cuando oíste el Evangelio de verdad y creíste en él, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, por lo tanto, en ti se tiene que ver cada una de estas características. Sabiduría, inteligencia, y no hablamos humanamente, hablamos espiritualmente. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová, conocimiento y entendimiento diligente. Todo esto tienes que tenerlo. Si ves que te falta algo de esto, es porque el Espíritu Santo tiene que crecer todavía en nuestra vida. Por eso también allí decía en Gálatas y en otros lugares, sed llenos del Espíritu Santo, como un mandamiento. Tenemos que buscarnos llenar del Espíritu de Dios. Recorren toda la tierra, lo ven todo, Dios nos observa, cómo es tu día a día,
Desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar, dedicas un tiempo para orar a Dios, abres tu Biblia en algún momento y te metes dentro de la palabra. Cuando te has encontrado con personas que no creen, les has predicado el Evangelio. Si has visto a algún necesitado, le has ayudado en sus necesidades. Dios te observa durante todo el día. Él mira qué es lo que estás haciendo. Quizás tus días son como los de cualquier otra persona. Vives afanado por trabajar y conseguir para poseer. A lo mejor tu preocupación es tu imagen delante de la gente. Es todo material, todo humano, todo carnal. El Señor nos ve y no sé si esto te infunde temor o te da paz. Decir que los ojos de Jehová están por toda la tierra, que Dios es omnipresente, está en todo lugar, en todo momento Él te ve. ¿Te da paz o te da inquietud? Si te da inquietud es que debe haber algo desordenado por ahí. Si te da paz, no es porque seas perfecto y lo estés haciendo todo bien y todo lo que tenías que hacer estás haciendo, sino porque quien conoce a Dios sabe que sus ojos hacia ti son ojos tiernos, ojos misericordiosos, son ojos que se entristecen pero no se llenan de ira contra ti. Si Dios te ve que estás en pecado y eres su hijo, si Dios te ve que no estás haciendo lo que deberías hacer y eres su hijo, lo que Dios va a sentir es tristeza. Se va a sentir movido en amor a levantarte de donde estás caído. Los ojos de Dios no te miran para destruirte, para condenarte, porque lo que Dios quiere es la salvación del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios lo que quiere es hacer algo nuevo en tu vida. Entonces sus ojos siempre serán benévolos hacia ti. Siempre te van a traer algo bueno. Por eso cuando vivas mañana y te levantes de nuevo como cada día, intenta que ya no sea un día más, que no sea la rutina de siempre. Sal al mundo pensando que Dios te está mirando y quiere lo mejor para ti. Como un padre aquí puede querer lo mejor para sus hijos, Dios, que es mucho más perfecto que nosotros como padres imperfectos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Espíritu de Jehová, o sea, Dios mismo, el Señor mismo, el creador del universo. ¿Te acuerdas del principio de la Biblia? Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice en el versículo 2? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí se movía, esa palabra hebrea que se tradujo al castellano como se movía, en hebreo es rakhaf. ¿Estáis tomando notas? Deletreo, si queréis anotar la palabra hebrea. R-A-K de kilo, J-A-F, con acento en la última A. Rakhaf. Esa es la palabra hebrea que se tradujo al castellano como se movía. ¿Y sabes lo que significa también rakhaf? Rakhaf significa empollar, dar calor, como la gallina empolla los huevos para que salgan los pollitos. Es la misma expresión que usa un hebreo para referirse cuando la gallina está incubando los huevos. La misma palabra, rakhaf. Así estaba el Espíritu de Dios el día de la creación, incubando la nueva creación, lo que iba a salir, lo que iba a aparecer. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, allí en aquella escena en la que Jesús está hablando con una mujer de la región de Samaria, la conocemos como la mujer samaritana, y entre todas esas enseñanzas que Jesús está diciendo y está ahí dando, pues en el capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. En otro lugar de la Escritura también dice que a Dios nadie le vio jamás. Por esto, porque es espíritu. Y recuerda, con tus ojos físicos no puedes ver lo espiritual. Por eso a Dios no le podemos ver. El unigénito Hijo, aquel que está en el seno del Padre, este le ha dado a conocer. Cristo nos dio a conocer. A Cristo sí le pudimos ver. A Dios no, porque Dios es espíritu, dice en Juan 4:24. Y aún otro versículo hablando de todo esto en Isaías. Isaías 40, versículo 13. Isaías 40, 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó? Antes hemos dicho que el Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría en el griego es Sofía. Si conoces a alguna mujer que se llama Sofía, pues significa sabiduría. A ver si hace honor a su nombre y es una persona sabia. ¿Qué quiere decir Sofía? Sabiduría, espíritu de sabiduría. Se refiere a la capacidad de poder percibir y comprender todas las verdades del universo, las verdades de la Biblia, la habilidad de poder aplicar todo ese conocimiento. De esa sabiduría está hablando. Porque la sabiduría humana a veces se entiende de otras formas. Yo puedo decir, mira qué hombre más sabio. Y a lo mejor lo estoy entendiendo pues con límites, con matices, con otras formas, ¿no? Pero cuando la Biblia dice, habla de Sofía, de sabiduría, y dice que el Espíritu de Dios es poder, es espíritu de sabiduría, está hablando de eso, de un conocimiento total, de una capacidad de poder percibir todo, de poder comprender todo, sobre todo las verdades bíblicas, las verdades espirituales, las enseñanzas espirituales. Y esto es una capacidad otorgada por Dios. Por eso dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, que si alguno tiene falta de sofía, de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Es una de las pocas cosas en la Biblia que dice que le puedes pedir a Dios toda la que quieras y no se te va a reprochar. No te va a decir Dios, ya te di el lunes, Señor, dame hoy más. No te va a reprochar, Dios te va a dar más. Pídele sabiduría a Dios. Es un muy buen hábito que todo cristiano tendría que tener. Señor, dame sabiduría para cumplir en mi trabajo. Señor, dame sabiduría para ocupar la posición que tengo en la iglesia. Dame sabiduría para ser el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana. Dame sabiduría. Dame sabiduría para aconsejar a esta persona que está en problemas. Señor, dame sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Porque tienes el Espíritu Santo que es espíritu de sabiduría. Por eso le puedes pedir a Dios. Y esa capacidad la otorga Dios. Dios te la puede dar. ¿Qué era lo siguiente que ponía allí en Isaías 11:2? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. La palabra hebrea para inteligencia es biná, con B de Barcelona. Biná, acento en la A al final. Biná. Biná se tradujo a nuestras Biblias castellanas como inteligencia, porque solo podían poner una palabra el traductor. Pero la palabra hebrea biná significa mucho más que inteligencia. Yo leo inteligencia, pero también significa cordura, prudencia, discernimiento, prestar una atención excepcional. ¿Y para qué todo eso? Para poder evaluar entre el bien y el mal, para poder escoger siempre lo más conveniente, para tener siempre la mejor elección. Eso es la inteligencia. A veces se podría confundir sabiduría e inteligencia, ¿no es lo mismo? Podríamos confundirnos. No, ya hemos visto que es distinto. La sabiduría es la capacidad de poder percibir, de poder comprender la verdad, las cosas que son de Dios, y la habilidad para poder poner en práctica ese conocimiento. Y la sabiduría y la inteligencia es cordura,
es prudencia, discernimiento, tener una capacidad para poder tomar la decisión más acertada en mi vida. No siempre es fácil tomar una decisión. Los jóvenes se plantean, ¿qué voy a estudiar? O en otro momento se pueden plantear, ¿con quién me casaré? O tú te puedes en un momento dado plantear, ¿cuál es el trabajo más adecuado para mí? O ¿a qué iglesia asistiré? O yo qué sé, un montón de cosas. Después cosas secundarias, ¿no? Que a lo mejor dice, bueno, ya no requieren tanta inteligencia, pero también me tengo que comprar un coche. ¿Cuál será el más adecuado para mí? Y tú miras los catálogos, te pones en internet y ves un Ferrari de color rojo impresionante. 400 caballos de potencia. 350 kilómetros por hora de velocidad punta. De 0 a 100 en 3 segundos. Dices, este es el coche que yo necesito. Vives en una masía. Tienes que ir por el camino siempre. Tienes que llevar las pacas estas de paja para las cabras, el pienso para las gallinas, pero tú te compras tu Ferrari. No tuviste ni pizca de inteligencia. Porque a los pocos días el Ferrari está hecho una pena. Está... Cómprate una furgoneta, un todoterreno. ¿Entiendes? Yo soy pintor. Yo me tuve que comprar un coche adecuado para pintar. Imagínate que me compro un Ferrari y meto los cubos de la pintura, la escalera, las escaleras, los andamios, ahí todo. Le pongo una vaca al Ferrari porque para poner los andamios sería un desastre, no puedes. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, toda tu vida mejora. Dices, ¿hará falta sabiduría e inteligencia para ir a comprar al Carrefour? También. Hay gente que no tiene inteligencia. Y van al Carrefour y entran con su carro y salen con el carro a tope de cosas. Pero tú observas, yo a veces estoy allí en la cola esperando y observo lo que la gente ha comprado, ¿no? Y veo allí la cinta y veo pasar las cosas. Aparte de, no te extrañes si ves a un chino con un carro lleno de... ahí con 100 botellas de aceite. No, porque tiene un restaurante o tiene algo, entonces no te extrañes. O ves a un marroquí allí con el carro lleno de botellas de agua, después las revende en su tienda, no te extrañes. Pero de pronto ves allí y empiezan a pasar por ahí, ves a un matrimonio allí en el carro, imagínate la compra que ellos han hecho y ves allí tabletas de chocolate, bolsas de chuches, refrescos, de cola, dice, o van a dar una fiesta para sus nietos, o es que estos... a veces compramos cosas que no necesitábamos y gastamos el dinero. O a veces compramos cosas que nos pueden perjudicar, hacer daño. Dices, no, yo tengo inteligencia. Yo cuando voy a comprar la Coca-Cola, 0, no tiene azúcar. Las magdalenas light, engordan menos. Entonces dices, yo sí que sé comprar, yo tengo inteligencia. A lo mejor no es inteligencia, a lo mejor es que te has creído todo lo que te han dicho por la tele. El marketing, la publicidad, ¿no? Que te dicen, esta es la mejor producto y tú te lo crees. A veces los productos blancos, esos que son más baratos, los fabrica la misma marca que anuncia su publicidad, pero como no le ponen etiqueta, ¿no? Pero es más barato. Bueno, pues aprovecha. Y tengo que terminar porque se nos hizo la hora. Si Dios quiere, el próximo día hablamos un poquito de lo que es el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de... ¿cuál nos faltaba? El entendimiento diligente. Y ahí seguimos, si Dios quiere. Pero hoy se nos hizo la hora, así que tenemos que acabar. Vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir juntos. Gracias por tu palabra. Y gracias porque sabemos que es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos guía. Cuando hoy me puse aquí delante para dar la clase a mis hermanos, no vine confiando en mi carne, en mi sabiduría, ni en mi conocimiento. Vine confiando en ti, Señor, porque sé que eres tú el que pone los dones, el que usas a las personas, y nosotros somos siervos inútiles
que en tus manos de pronto podemos hacer algo, o mejor dicho, tú haces algo con nosotros. Así que la palabra que hoy llegó a nuestras vidas sabemos que viene de ti, la recibimos como tal para que dé fruto, Señor. Y ayúdanos a tener ese espíritu en nuestro interior, el Espíritu Santo llenándolo todo para que nuestro espíritu pueda tener toda esa sabiduría, esa inteligencia y las demás cosas. Gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche, bendícelos mucho. Doble bendición, Señor, porque la primera bendición ya la tienen al estar aquí, pero yo te pido que tú los sigas bendiciendo en todas sus necesidades, en todo lo que ellos, Señor, cada día hacen. Mañana, miércoles, bendícelos, que no sea un día más, que sea un día especial para cada uno de nosotros, sabiendo que estamos en tus manos. Bendice a nuestros hijos, llénalos también de esos 7 espíritus de Dios. Bendice a los jóvenes, bendice a los más mayores, a los ancianos, darles fuerzas en la debilidad de la carne, cuando ya empieza a doler aquí y allá y las articulaciones y todo, y fortalécelos. A las familias, a los matrimonios, a nuestros hermanos que nos visitan del Centro Edén cada martes también, bendícelos, ayúdalos ahí a restaurar sus vidas, a conocerte, a llenarse de ti. Gracias, Padre, por todo. Estamos en tus manos, tranquilos, confiados y pidiéndote todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.